quedó incompleto. Y lo único que vimos fue nos quedamos ya no recuerdo exactamente en qué nos quedamos, pero ni siquiera lo empezamos a resolver, ¿verdad? Simplemente, Nos íbamos a ver cómo se resolvía por mitad, profe. Ya terminamos de ver cómo se resolvía con, ¿cómo se llama este? Excel. Y vamos a ver cómo era la solución, pero con Minitab. no es cierto, sí, por el- No, solo nos dio como la La explicación, introducción la al tema. introducción. Ah, Ujú, sí, Pero había porque sí, mencionado algo de que creo que solo íbamos a ver la parte de Minitab. ajá, sí, porque por Excel, igual se puede resolver, pero, ahí está en el video, pero nosotros no lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a retomar la parte en donde empieza ya el segundo a resolverse por Excel, digo por Excel, por Minitab, que creo que es por aquí. Entonces, para que pueda ser resuelto por Minitab, debemos de acomodar los datos en columnas. El orden en el que pongamos las columnas no es importante. Lo que sí es importante es que consideremos todos los datos que son, y los acomodemos en columnas. Entonces, a ustedes ya les pasé esos datos, ¿verdad? Ya los tienen. Ya, profe. Entonces, los datos originales son como los que aparecen ahí en amarillo, acá en la parte este, superior izquierda de la pantalla, pero hay que acomodarlos. Entonces vamos a ver cómo los acomodaríamos primero para poderlos meter a Minitab. Sí, sí, ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ya también iniciaron la grabación, entonces vamos a darle. La resolución o el análisis de varianza por Minitab debemos de acomodar los datos de la siguiente manera. La variable de respuesta la vamos a considerar aquí los datos que están sombreados en amarillo, que corresponden al tiempo en minutos en que se registra el ensamble de la pieza o de lo que se está ensamblando, que en realidad no sabemos qué es lo que se está ensamblando, pero bueno, entonces los tenemos que acomodar así en columnas. En una primera columna colocaríamos todos los datos que corresponden a la variable de respuesta. En una segunda columna los diferentes métodos, pero agrupados de esta manera. Es decir, el primer renglón corresponde al primer método. Aquí está, primer renglón, primer renglón. Vamos a hacerlo un poquito más grande. El segundo método corresponde al segundo grupo de datos, estos de acá, y así sucesivamente, y también con los operadores. Es decir, aquí estamos estableciendo todas las diferentes combinaciones. Por ejemplo, vamos a ver el caso del método D y el operador 1 se obtiene un resultado, un tiempo de ensamble de 10. Vamos a ver, D y 1, un tiempo de ensamble de 10. Bueno, de esta manera tenemos que acomodar nuestras respuestas y factores para que podamos procesarlo en Minitab. Hasta ahí con el acomodo, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. No, nadie. Entonces, ya que los tenemos, pues ya los
copiamos y pegamos en Minitab, o incluso los podemos acomodar ahí mismo en Minitab. Bueno, ya aquí tengo los datos acomodados en Minitab. Tengo en una primera columna la variable de respuesta, en una segunda el método, que es nuestro factor de interés o factor de tratamientos, factor principal. Y en una tercera columna nuestro factor de bloqueo, que es o que son los 4 distintos operadores que tenemos. Entonces, para resolver el ANOVA, vamos ahora al menú Estadísticas, ANOVA, Modelo Lineal General, Ajustar Modelo Lineal General. Ahí a diferencia de los problemas de la unidad anterior, aquí ya no usamos el ANOVA de un solo factor, ya que estamos teniendo aquí dos factores. Entonces, cuando tenemos incluso un factor o más de dos, como en este caso, vamos a ir a este menú, el modelo lineal general. Ujú. Entonces, recordando que utilizamos esta opción porque ya tenemos dos factores, uno de tratamientos o principal y el otro el factor de bloqueo. Bueno, también ahí creo que faltó decir que para cada uno de esos factores teníamos que establecer las hipótesis. ¿Y esas hipótesis cómo se establecen? Pues igual que en la unidad anterior, nada más que ahora al tener dos factores tenemos que establecer un par de hipótesis para cada una de ellas. Voy a abrir aquí el archivo, a ver si está por aquí para que veamos cómo se establecerían las hipótesis. No sé si sea bueno, aunque no corresponde ahí al ejemplo, pero nada más quería ver las hipótesis. Entonces, las hipótesis las podemos plantear en torno a las medias, como aquí se vería, o en torno a los efectos. Ujú. La hipótesis nula, si la establecemos en torno a las medias, este, representará la igualdad de todas esas medias y eso indicaría que el factor no es significativo. Y la hipótesis alternativa, que al menos alguna media fuese diferente. ¿Alguna media de quién? Pues de los niveles del factor de tratamiento o del factor de bloqueo del que estemos considerando. Y la otra forma de establecer la hipótesis es en torno a los efectos. Así con esta letra griega tau. Y la hipótesis nula querrá decir que los efectos son iguales a cero. Y eso también significará que el factor no es significativo. Y la hipótesis alternativa, que al menos algún efecto es diferente de cero. Y eso significará que el factor sí es significativo. Entonces, ya sea que optemos por esta forma o por esta otra, así tendríamos que plantear las hipótesis, pero para cada uno de los factores. Para el factor de principal o de tratamiento y también para el factor de bloqueo. Otra opción es que, como aquí lo tenemos, para diferenciar cuál va a ser el factor principal y cuál va a ser el factor de bloqueo. Para el factor de bloqueo, en lugar de las letras mu de las medias, hablemos aquí haciendo referencia a las medias con la letra gamma. Ujú.
Y para los efectos, en lugar de hacer referencia a ellos con la letra griega tau, haríamos referencia con la letra griega delta. Entonces, en uno nos vamos a referir al factor principal. De tratamientos, así se le llama. Y el otro par de hipótesis van a ser para el factor de bloqueo. Entonces, repito, las hipótesis las pueden plantear o de esta forma o de esta forma para el factor principal o de tratamientos, y para el factor de bloqueo pueden utilizar esta forma o incluso pueden utilizar esta misma forma de acá, la, la misma que para el factor de principal o de tratamiento. Pero lo que sí tienen que hacer es que tienen que plantear sus hipótesis, sus dos pares de hipótesis, ya estamos hablando de dos factores, o tres pares de hipótesis y estamos hablando de tres factores. Bueno, hasta ahí tienen preguntas o dudas. No, profe. No, bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué es o qué son los 4 distintos operadores que tenemos? Entonces, para resolver el ANOVA, vamos ahora al menú Estadísticas, ANOVA, Modelo lineal general, Ajustar modelo lineal general. Respuestas, la columna correspondiente a la variable de respuesta, la que está establecida con números. Factores, aquí vamos a colocar ambos, método y operador. Vamos a ver qué opciones tenemos acá. Bueno, aquí de momento no vamos a mover nada, vamos a dejarlo así como está. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Bueno, aquí también no vamos a mover nada. Aquí sí vamos a marcar que nos dé la gráfica 4 en 1 para establecer si el modelo es válido o no. Resultados. Está marcado ahí todo por default, vamos a dejarlo así. Almacenamiento. Bueno, podemos almacenar los ajustes y los residuos para eventualmente hacer el análisis de validación del modelo. Bueno, aunque no lo voy a hacer aquí en este ejemplo, ustedes lo pueden también realizar, pero vamos a dejarlo marcado así como está. Y damos a aceptar. Entonces tenemos en primer lugar, vamos a la ventana de sesión, donde tenemos el análisis de varianza, que es igual al que obtuvimos. Y bueno, sobre él ya concluimos el resumen del modelo con su respectivo coeficiente de determinación. Bueno, ahí se menciona que ya se concluyó sobre la ANOVA porque es sobre el que se resolvió en Excel. Pero aquí si notan, ya tenemos un renglón más. Bueno, ese renglón más pues es del factor adicional que estamos agregando. Entonces tenemos un valor P para el factor operador y un valor P para el factor método. Y aplicaríamos el mismo criterio que anteriormente habíamos ya utilizado, que si el valor P es menor a alfa, ¿qué pasaba? A ver, acuérdenme. Se rechazaba la hipótesis nula. Se rechazaba la hipótesis nula. Entonces aquí estamos con ambos factores rechazando la hipótesis nula. ¿Y eso qué significa? ¿Esos factores sí son significativos o no?
Que no son significativos, ¿no, profe? Que no es significativo. ¿Sí son o no son? Que no. Sí, profe, sí son. Ah, sí son Sí. significativos, ¿no? Sí son Ah, significativos y eso, ¿qué implica? Pues que afectan a la variable de respuesta, ¿no? Entonces, ambos factores tienen incidencia sobre la variable de respuesta, es decir, el operador, los diferentes tipos de operadores y los diferentes tipos de métodos afectan el tiempo en el que se ensambla la pieza. El tiempo en el que se ensambla la pieza pues es la variable de respuesta. Bueno, entonces ahí ya tenemos que los dos factores afectan la variable de respuesta. Y luego aquí, ahora sí ya, al hacer el análisis de esta forma, ahora sí tenemos una ecuación de regresión. ¿Cuáles serían nuestras X? Si lo vemos de forma análoga como veamos la ecuación de regresión cuando establecíamos regresiones lineales, pues serían los factores. El operador sería como nuestra X1 y el método como lo veríamos como nuestra X2. Entonces, en relación a eso, el programa establece esa ecuación de regresión. Bueno, pero si vemos, aquí tenemos un coeficiente de determinación R cuadrado de 83.33 que pudiéramos considerarlo como bueno, ¿no? Entonces, esta ecuación, este modelo matemático, otra vez considerando el mismo criterio que establecíamos para cuando hacíamos regresiones lineales, estaríamos diciendo que esta ecuación explica más o menos de manera buena lo que va a suceder con esos diferentes factores, con el operador y con el método. Entonces ya con esta ecuación podríamos predecir qué pudiera suceder vamos a ponerle aquí, con determinados valores o con valores específicos para el operador y para el método. Ujú. Ya también más adelante vamos a utilizar esa ecuación y vamos a ver qué implicaciones tiene. Pero la ANOVA se concluye igual en relación a los valores P y qué más veríamos las pruebas de comparaciones de medias, lo que se veía también en los anteriores ejemplos, las pruebas de Tukeyda, de Fisher, bueno, todas esas, pero aplicando solamente alguna de ellas. También el gráfico de intervalos y las pruebas de validación. Eso sería lo que se vería a continuación. Ujú. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? Sí, profe. Bueno, en lo del resumen del modelo, la de la R cuadrada que nos salió que es 83.33%, concluimos que es bueno, ¿no? Se acerca a uno. Es una prueba de validación, como lo hicimos en la unidad pasada. Bueno, no es una prueba de validación. Este resumen del modelo se refiere a esta ecuación de regresión que nos salió aquí abajito. Entonces, ese R cuadrado está asociado a esta ecuación. Entonces, ahí aplicaríamos, les digo, el mismo criterio que cuando hacíamos regresión lineal. Ujú. Que si este R cuadrado era o se acercaba a 1, decíamos que la ecuación o el modelo matemático este, era confiable. Ujú. Entonces, tendremos ahí que aplicar incluso el mismo criterio si regresaban o si regresan a revisar sus apuntes, el mismo criterio que aplicábamos para la ecuación cuando, les digo, establecíamos regresiones lineales. Ahí que decíamos con el R cuadrado que el modelo explicaba que establecíamos varias formas de explicar ese valor de R cuadrado. Una de ellas era que si se acercaba a 1 como aquí, o al 100%, quiere decir que esta ecuación podía explicar acertadamente o con confiabilidad o de manera buena lo que pudiera pasar en este caso con los factores, con el operador, con el método.
Y otra forma de explicar ese valor de R cuadrada, ¿cuál era? En torno a la variabilidad, ¿no? Entonces, entre más se acercaba este valor al 1 o al 100%, existía menos variabilidad. A ver si quieren, vamos a regresar a ver si está aquí el pizarrón para el pizarrón de regresión lineal múltiple para establecerlo de la misma forma. Vamos a esperar a que abran. Creo que está aquí. No está. Tal vez sea este. No, ese no es. Y creo que aquí ni hay nada. No. Y aquí tampoco hay nada. Nadie por ahí tiene, o alguien que tenga sus apuntes de la unidad 1 o sus notas de la unidad 1, cómo concluíamos sobre el valor de R cuadrada. Deje checar, profe. Para dejarlo de la misma forma y no nos confundamos. Bueno, si quieren, ahorita en lo que lo buscan, vamos a seguir. Y también yo lo busco para que quede igual. Y ver qué más resultados salen aquí. Y una ecuación para el modelo. Vamos a ver las gráficas de residuos para establecer si más o menos o no cumplen los supuestos del modelo, de validación del modelo. Aquí, como vemos, los puntos se acercan o están cercanos a la recta roja, con lo cual podemos decir que los residuos se distribuyen de forma normal. Aquí, al no observar ningún patrón, podemos establecer también que las varianzas son entre los diferentes métodos y también entre los diferentes operadores son iguales, con lo cual también se cumple ese supuesto. Y acá en esta otra gráfica, también al no observar relación entre los puntos y que son referidos a los residuos y el orden en que estos se grafican, podemos decir también que se cumple el criterio de independencia de los residuos, con lo cual de manera gráfica establecemos que se cumplen los tres criterios de validación de nuestro modelo, que son normalidad, igualdad de varianzas e independencia. ¿Qué faltaría verificar de manera analítica? Mediante las pruebas de normalidad, prueba de igualdad de varianzas y realizar un análisis de regresión entre los residuos y el orden de observación para establecer si existe
un coeficiente de determinación alto o bajo, y ya depende de eso vamos a decidir si hay independencia o no de los datos. Bueno, esto que les menciono ya lo hicimos en un ejercicio pasado en la unidad anterior. Bueno, ¿qué podemos hacer más o qué análisis podemos? Bueno, entonces allí todas las pruebas parece que se cumplen. La de normalidad, la de igualdad de varianzas y la de independencia. Pero como se mencionó ahí, tendría que hacerse de manera analítica para estar bien seguros de que sí se cumplen esas, esas pruebas de validación del modelo. Profe, una duda. Ajá, adelante. Ahí en la gráfica de versus ajustes, igual no se debe observar que se forma un patrón, como había dicho, como en forma de corneta o embudo, o cómo. Ajá, sí, de embudo, de corneta, de copa le llaman algunos. Ah, ok, igual que en la anterior unidad, ¿verdad? Ajá, Ok, profe, gracias. bueno, ahí sí sería muy aventurado concluir sobre esa gráfica sobre la de estoy ahí marcando con el cursor porque a lo mejor para algunos sí se pudiera formar ese patrón, ¿no? Ese patrón de embudo de corneta. Y para algunos otros, pues no. Entonces, para salir de dudas tenemos que hacer el análisis analítico. De las otras pruebas, pues creo que hay menos duda. La prueba de normalidad yo creo que sí se cumple y la de independencia, también. Pero tal vez en esta habría un poco de duda, aunque creo que también se cumple. Pero entre ese creo y lo que es en realidad, pues hay una gran distancia. Entonces tendríamos que hacer necesariamente las pruebas de manera analítica y para ello tendremos que guardar los ajustes y los residuos. Ese procedimiento pues ya lo conocen, ya saben cómo se hace. Bueno, ¿alguien ya vio entonces qué cosa significa el R cuadrado o qué interpretación le dábamos en la unidad uno? No, De hecho, la lo verdad, tengo. no, profe. Bueno, yo tengo anotado, por ejemplo, en un ejercicio que dio 0.9529 y puse significa el R cuadrado se acerca a 1, por lo tanto es bueno, y que la variable X, que es el peso del corazón, es una buena fuente de explicación para el peso corporal, y que el peso de la cabeza, que es X2, es buena explicación para el peso corporal. Lo como lo tengo en un ejercicio. Y trasladando eso a este ejercicio, las X, pues serían los factores, como les digo, el operador y el método. Entonces, una manera de explicar ese coeficiente de determinación, que ya dijimos que es bueno porque se acerca a 1 o al 100%, es que el operador y el método pueden explicar adecuadamente el tiempo de ensamble, que el tiempo de ensamble es la Y, la variable de respuesta. Ujú. También otra forma que habíamos visto y que ya encontré aquí es que ese valor de R cuadrada explica la porción de la variabilidad de los datos en torno a la media o también lo podemos entender en torno a las X. Pues déjenme aquí encontrar otra posible. ¿O alguien lo tiene diferente? Profe, yo busqué aquí en Google y nos dice que la definición de R cuadrado es bastante sencilla. Es el porcentaje de variación en la variable de respuesta que es explicado por un modelo lineal, es decir, que el R cuadrado es igual a la variación explicada sobre la variación total. Y nos dice que el 0% indica que el modelo no explica ninguna porción de la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media y que el 100% indica que el modelo explica toda la variabilidad de todos los datos de respuesta en torno a su media y que en general cuanto mayor sea el R cuadrado, mejor se ajusta el modelo a los datos. Ujú. Pues es lo mismo que habíamos dicho, ¿no?
el modelo que es, pues esta ecuación, pero esa ecuación está en términos de los factores. Entonces los factores pueden explicar adecuadamente o de manera buena lo que va a suceder con la variable de respuesta. Aquí la variable de respuesta es el tiempo de ensamble en minutos. Y la variabilidad, pero variabilidad respecto a qué? Pues precisamente entre los datos ajustados, que los datos ajustados son los que van a salir de esta ecuación, y los datos reales. Entonces, entre esos dos grupos de datos, entre los datos reales y los datos ajustados que nos da la ecuación de regresión, hay poca diferencia, hay poca variabilidad. Ujú. Entonces, entre más se acerque este porcentaje o esta medida a 1 o a 100%, esa variabilidad será menor. Y entre más bajo sea este valor, pues la variabilidad será mayor, es decir, la distancia entre los valores reales y los ajustados será mayor, habrá más diferencia. Entonces, el modelo o la ecuación explicaría de peor forma lo que sucedería con la variable de respuesta. Entonces, es simplemente cómo lo vamos a manejar, pues que el modelo puede explicar, digamos, bien o mal, lo que sucedería con la variable de respuesta, pero siempre haciendo referencia de lo que esté hablando el, este, el problema, que aquí en este caso estamos hablando de operadores y métodos, y en la variable de respuesta estamos hablando de tiempo de ensamble. Entonces, trasladado a eso, pudiéramos decir que el tiempo de ensamble puede ser adecuadamente explicado o bien explicado a partir del operador o de los tipos de operadores, y también a partir de los tipos o de los diferentes tipos de métodos. Ujú. Si se fijan aquí, pues es una ecuación lineal, no nada más que en lugar de manejar las X, pues maneja los diferentes tipos de operadores. Operador 1, operador 2. Método A, método B. Y bueno, como les decía, más adelante ya vamos a utilizar esta ecuación para hacer predicciones. Para, por ejemplo, qué pasaría si, no sé, por pensar algo, metiéramos un método E, por ejemplo. O a lo mejor si metiéramos un quinto operador, ¿qué respuesta tendríamos? Este, con ese nuevo operador y con ese nuevo método. Pero eso ya lo veríamos más adelante. Bueno, entonces así quedaría entonces nuestra conclusión sobre este R cuadrada. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Sobre el R cuadrada. No, profe. No, entonces les digo, la conclusión sería la misma que ya habíamos utilizado antes en la unidad 1. Nada más habría que trasladarlo ahora sobre lo que estemos hablando en estos ejemplos, en estos problemas. Bueno, entonces quedamos que esto se tendría que hacer de manera analítica, las pruebas de validación, para tener mayor certeza en las conclusiones. Pero ahora vamos a hacer las pruebas de comparaciones de medias. Vamos a ver cómo se harían. Ejercicio pasado en la unidad anterior. Bueno, ¿qué podemos hacer más o qué análisis podemos establecer adicionalmente? Podemos hacer también comparaciones para definir qué método es mejor o peor y qué operador también es mejor o peor. Vamos a ANOVA, modelo lineal general, comparaciones. ¿Qué operador también es mejor o peor? Vamos a ANOVA, modelo lineal general. Entonces ya aquí, a diferencia de la unidad anterior, tenemos que hacer de manera manual. Bueno, nosotros tenemos que establecer esas comparaciones de medias, ya no nos las da en automático el software. Entonces, para ello tenemos que seguir esos pasos, ir a menú estadísticas, ANOVA,
Otra vez modelo lineal general y en comparaciones. Y ahí vamos a elegir alguna de la de Fisher, Tukey. ¿Cuál era la otra? Su, Dunet, alguna de esas. O dos o tres, o dependiendo qué es lo que busquemos, ¿no? Bueno, le voy a seguir. General, comparaciones. Aquí están estas diferentes pruebas y vamos a elegir que compare operadores y métodos. Aquí, Ven, si se fijan, ya nada más aparece Tukey Fisher y ya no aparece Su, ni la otra, ¿cuál era? Dunet. Ahora aparecen estas, de Bonferrone y Sidak. Bueno, ya más adelante también veremos a qué se refieren esas de Bonferrone y Sidak. Pero la de Su y la otra que les había dicho, la de Dunet, entonces solamente sirven para cuando hacemos análisis de un factor. Ujú. Bueno, también aquí tenemos la opción de que si queremos hacer la comparación en parejas y no sé la otra, qué más opciones existen ahí, pero siempre lo vamos a manejar en pareja. Y nivel de confianza también, ahí lo pueden modificar. nivel de confianza 95, no le movemos. Gráficas está habilitada esa solamente. Y vamos a darle a aceptar. Y va a establecer la comparación por parejas. Bueno, aquí nos va a dar 4 diferentes grupos de gráficas en donde primero va a comparar los métodos por parejas y en otro grupo va a comparar los operadores también por parejas. Entonces aquí ya estas gráficas nos dicen, por ejemplo, la prueba de SIDAC respecto a los operadores. Aquí dice que si un intervalo no contiene 0, las medias son diferentes. Entonces aquí el intervalo que no contiene 0 son las parejas 2 y 1. El operador 2 y 1 sí son diferentes. El resto parece ser igual. Esto respecto a la prueba de SIDAC. Respecto a los métodos, las medias que no contienen 0 son la C y la A y la C y la B. Entonces estas medias son diferentes entre sí. El resto son iguales. Esto de acuerdo a la prueba de SIDAC con un 95% de confianza. Entonces también noten cómo aquí ya tenemos una gráfica por factor. Ujú. Tenemos aquí dos factores, por eso tenemos dos gráficas para cada una de las pruebas que marquemos. ¿Qué faltaría establecer allí? Esto pues ya lo habíamos visto, ¿no? Ya eso funciona igual que en los anteriores ejemplos. Faltaría determinar si mayor es mejor o menor es mejor, ¿no? Y eso como en dónde lo vemos en una gráfica de intervalos, ¿no? Bueno, que también tendría que tener o guardar relación con estas pruebas. Entonces, el análisis se hace en conjunto. Es decir, lo que nos salga en la gráfica de intervalos tendría que coincidir, o si no coincide con lo que dicen aquí estas pruebas de comparaciones de medias, pues tendremos que establecer que no coincide. Y si no coincide, pues tendremos que hacer un análisis más profundo. Bueno, vamos a ver cómo sale la gráfica de intervalos, o hasta ahí tienen alguna pregunta o duda. No, profe. Bueno, les digo, estas son las diferentes pruebas de esas cuatro que están ahí, pues tendríamos que elegir alguna. Ya en la otra clase vemos a qué se refiere la prueba de SIDAC y la otra, la de Bonferroni, y cuándo aplicarlas. La de Tukey y la de Fisher, pues ya sabemos que una es para cuando queremos establecer los errores de forma individual, y otro cuando queremos establecer o le damos mayor importancia a los errores por grupo, en Tukey y en Fisher respectivamente. Bueno, entonces seguimos. Bueno, de igual forma,
Está la prueba de Bonferroni, la prueba de Fisher y la prueba de Tukey. Bueno, habrá algunas que entren en conflicto. Si sucediera eso, entonces tendríamos que hacer análisis adicionales para establecer cuál de estas pruebas tiene mayor validez. También podemos establecer una gráfica que es bastante interesante y es la de gráficas factoriales. Vamos a establecer. Creo que ya no vemos aquí la gráfica de intervalos, pero si ustedes la quieren sacar, es es la que sale ahí en estadísticas, ANOVA modelo lineal general. Bueno, y allí, ahí donde dice gráfica de intervalos, esa sería. Ujú. Entonces, esa es estadísticas, ANOVA y gráfica de intervalos. Ujú. Y con eso completaríamos nuestro análisis de la misma forma que lo hacíamos en la unidad anterior. Ujú. Y la conclusión pues quedaría igual. Ahí tendremos que establecer si mayor es mejor, menor es mejor. Que para este ejemplo se entiende que menor tiempo de ensamble es mejor, ¿no? Ujú. Entonces, lo que sigue a continuación sí es algo nuevo y es una gráfica que se llama gráfica de interacciones. Eso sí es algo nuevo. Entonces vamos a ver qué significaría esa gráfica. Son gráficas factoriales. Bueno, que también ahí se ven las interacciones, pero aquí aparece como gráficas factoriales. Entonces ahí esa aparece en ANOVA modelo lineal general y gráficas factoriales. Establecerla aquí. Aquí en seleccionado vamos a colocar a método y operador. Los demás, bueno, es el título de la gráfica. No le movemos nada a lo demás, aceptar. Y aquí que vamos a ver. Bueno, vamos a ver esta gráfica de efectos principales. Bueno, aquí también se vería si mayor es mejor o menor es mejor. Aquí también se nota y hasta se ve de manera, mm, bueno, en ocasiones pudiera considerarse que se ve de manera mejor, aunque también se tendría que complementar con la gráfica de intervalos. Entonces vamos a ver qué significa esta gráfica. En esta gráfica nos sirve para examinar las diferencias entre las medias de los diferentes factores analizados. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar cuándo o qué factor afecta positiva o negativamente a la variable de respuesta. Y por ejemplo, vemos que la media del operador A, perdón, del método A es la más baja. Entonces, podríamos inferir que el método A es el peor. Bueno, no el peor, sino el que menos tiempo de ensamble da, y a lo mejor eventualmente eso es lo que nos conviene un mejor método, un menor método de ensamble. Entonces, si es eso, el, el método A sería el mejor y el peor método sería el método C porque es el que se tarda más tiempo. Y respecto a los operadores también vemos diferencia. El mejor operador parece ser el operador 1, tiene un menor tiempo de ensamble, y el peor operador, el 2, tiene un mayor tiempo de ensamble. Y bueno, esto en un determinado momento, ¿para qué nos puede servir? Para, por ejemplo, establecer a lo mejor una mayor capacitación al operador 2 para que se ajuste o baje su tiempo de ensamble a una cantidad menor de tiempo.
o a lo mejor también eventualmente dejar solamente al operador 1 que maneje ese determinado grupo de máquinas, etcétera. Bueno, una consideración adicional: ¿qué hubiese pasado si no consideramos el factor de bloqueo, el factor de operador? Nuestro ANOVA hubiese quedado con un solo factor a analizar, un factor en este caso el factor de método. Aquí, como el factor de bloqueo, el factor de bloques ha resultado significativo, entonces eso nos significa que sí fue importante, o al menos evidenció que valió la pena controlar o tomar en cuenta ese factor de bloqueo. Si este factor de bloqueo no hubiese resultado significante aquí en nuestro análisis de varianza, pues igual hubiera valido no tomarlo en cuenta en el experimento. Es decir, nos hubiera valido lo mismo que el operador 1, 2 y 3 o el 4 realizara la operación sobre, en este caso, sobre los diferentes métodos. Pero como aquí no sucedió eso, entonces el haber considerado ese factor de bloqueo en el análisis justifica de cierta forma el que lo hayamos tomado en cuenta. Cuando tenemos entonces un factor de bloqueo que resulta no significativo, es indicativo de que para el experimento no es importante. Entonces, a lo mejor por economía, por tiempo, por costos o por alguna circunstancia, podemos prescindir de ese, de ese factor en el, en el experimento y simplemente no tomarlo en cuenta. Entonces, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Que para que el factor pudiera ser considerado de bloqueo, pues tiene que ser significativo, porque si no, pues no tendría caso considerarlo. Bueno, pues ya es hora. No sé si tengan alguna pregunta que podamos resolver rápido o ya lo vemos en la siguiente. No, creo que todo bien, profe. Bueno, entonces pues aquí le dejamos por hoy y seguimos el lunes. Sí, profe, está bien. Hasta luego, profe. Buen día. Muy bien, hasta luego.